Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy María Belén Aramburu y los acompaño con la noticia del día, que hoy es esta. Sabemos que es un paso en el cumplimiento de estas promesas, en el empezar a generar justicia en las cosas como tienen que ser. Y por eso hoy, agradeciéndole a todos, entender que es por pasos. Estamos anunciando hoy el aumento del mínimo imponible a 30.000 pesos, que es más de 160% de aumento. Esto es un avance, es una noticia que para muchos creía que iba a ser un poco más amplia, pero bueno, es un avance, es un paso que se ha dado. Históricamente hemos estado contra el impuesto al trabajo, ¿no? Que consideramos ganancia, el salario no es ganancia en nuestra concepción. Quisiéramos saber cuáles eran los umbrales, el anterior y el actual, o sea, el ingreso neto a partir del cual había que pagar ganancias. Antes para la familia tipo eran 9.600 pesos y ahora, como dijimos, pasa a 25.000, y en el caso de un soltero pasa de 6.938 a 18.880 pesos. ¿Qué implica esto en términos agregados? Que van a dejar de pagar el impuesto 180.000 personas. El protocolo de procedimiento es que llegan las fuerzas federales, en ese caso, por ser una ruta nacional, una autopista nacional, se le avisa a la gente que está incurso en el artículo 194, se le pide por favor que se retire, y si no se retiran, se procede a liberar la calle. Se le va a avisar, pero infragante delito las fuerzas de seguridad pueden actuar de manera inmediata para que cese el delito. Es un atropello total a los derechos constitucionales, a la manifestación popular, a la protesta social, al reclamo popular. Piquete no es manifestación. No, discúlpame, acá abarca todo. Dice que hay los espontáneos y los programados. Los programados es el propio Estado el que va a decidir por dónde va la manifestación, en qué lugar se va a hacer, cuánto tiempo va a durar. El Estado que es el destinatario del reclamo. Fue totalmente sorpresivo el desalojo. Nosotros, a la última noticia que habíamos tenido tenía que ver con una prórroga de 180 días que había firmado el juez Meade, una prórroga en la que el juez dictaminaba que había una instancia de diálogo todavía por agotar, donde las familias teníamos intenciones de comprar los terrenos, los dueños intenciones de vender, y que había una ley en la provincia de Buenos Aires dentro de la que se podía regular una compra y una cesión de estas tierras a las familias. Hoy por la madrugada nos enteramos sorpresivamente que se iba a proceder con el desalojo. ¿Vos querés saber si vas a pagar el impuesto a las ganancias, si te afecta o te beneficia? Porque ojo que ahora hay paritarias, en el marco de las paritarias, que supone que es una negociación que va a llevar un porcentaje de aumento alrededor del 30% o más, quizás en el caso de los docentes. A nivel nacional ya se está acordando un 40% a partir de julio. Entonces, quizás con este aumento del mínimo no imponible, antes no pagabas y ahora vas a pagar. Te queremos explicar bien, con todo detalle, de qué se trata esto. El anuncio del presidente Macri, bienvenido por cierto, porque se necesitaba de hecho elevar el mínimo no imponible, que estaba en 15.000 pesos, pasa a 30.000. O sea que van a pagar aquellos que cobren 30.000 pesos de sueldo bruto y más también. Entonces, se establece alguna tasa máxima, como por ejemplo, si se cobra entre 30 y 32.000 pesos bruto para casado con 2 hijos,
ahí entonces la tasa es del 19%. Ahí hay una diferencia alícuotas. Después hasta los 36.000 pesos se paga un 27% y a partir de los 36.000 pesos un 35% de gravamen, que antes era universal y se aplicaba absolutamente a todo el campo de acción que abarcaba el impuesto a las ganancias. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Solteros, 18.800 pesos lo paga, ya lo dijo el titular de la FIP, te estaba haciendo referencia antes a casado con 2 hijos. Ahora bien, ¿cuánto le cuesta al Estado esto como erogación? Bueno, en total, digamos, son 63.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de 49.000 millones de pesos que deja de recaudar por esto que deja de cobrar como impuesto a las ganancias, y además también habrás escuchado de las asignaciones familiares que comprende 1.200.000 chicos, que son otros 14.000 millones de pesos. O sea, en total 63.000 millones de pesos. ¿Sabes lo que dijo Sergio Massa de Frente Renovador, diputado que es aliado también de Macri, pese a que él dice que quiere hacer una oposición responsable? Desde esa oposición responsable dijo, a ver, con el tema de los aumentos de luz, la gente va a tener que pagar, o sea, aquello que se le saca al contribuyente en cuanto que el aumento de la tarifa es de 155.000 millones de pesos. Y acá el Estado entonces deja de recaudar 63.000 millones de pesos. De alguna manera, digamos, es lo que los contribuyentes van a tener como si fuese una devolución, digámoslo así, o un aumento de salario para que lo quiera ver de otra manera. Entonces dice, en realidad a la gente le están devolviendo, hablo de 155.000 y 63.000, dice, le están devolviendo la mitad de aquello que paga por el aumento de las tarifas de luz. Bueno, ese es un tema. El gobierno dice que con esta elevación del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, que pasa a 30.000 pesos de salario bruto, hay un incremento del salario de bolsillo de entre el 19 y el 22%. Ahora te vamos a aclarar todo, pero esto es lo general, para que vayamos de lo general a particular. Pero por supuesto vamos a tener una tabla. ¿Por qué? Porque además va a haber un proyecto de ley en el marco del inicio de las sesiones ordinarias que empiezan el 1 de marzo. Ustedes vieron que los 1 de marzo hay una asamblea legislativa, ¿sí?, del Congreso de la Nación. Allí habla el presidente de la Nación. En este caso Macri tiene en su haber, ¿no es cierto?, haber elevado el mínimo no imponible. Pero también va a ser la presentación de un proyecto de ley para establecer las alícuotas, porque, digamos, lo que sería una tablita, porque eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo por sí mismo. Depende de la aprobación parlamentaria del Congreso de la Nación. Tenemos, por supuesto, nuestras redes sociales C5N para que te comuniques con nosotros, evacúes dudas. Te aclaro, porque yo no puedo leer cada uno de los tweets, se me sería imposible, llegan muchísimos, pero sí, si los canalizás también, además de @C5N, @MBelenaramburu, puedo leer una tendencia general para trasladar inquietudes. Y hay un debate imperdible con 7 protagonistas que representan a distintas organizaciones sociales y partidos políticos. Un gran debate hoy. Mariano Beristain, economista de la casa, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, noches. Después de esta síntesis, María Belén, te diría que no sé si queda mucho por hablar, pero vamos a tratar de profundizar en algunos puntos y ver cómo está estructurada esta modificación en el impuesto a las ganancias. Lo primero que hay que aclarar es que era un viejo reclamo de los sectores medios y medios altos de la sociedad que estaban pidiendo a gritos hace rato que se modificara el impuesto a las ganancias, pero es un reclamo que tuvo particular énfasis en algunos sectores sindicales que representan a los gremios más afectados por el impuesto a las ganancias. De hecho, aparentemente Macri le anticipó esta modificación del impuesto a las ganancias en una reunión que mantuvo con el titular de la CGT, con uno de los titulares de la CGT, Hugo Moyano, en una reunión reservada que tuvieron el jueves de la semana pasada, donde lo que se buscaba de alguna forma era limar asperezas y crear las condiciones para la reunión con los popes de la CGT que tuvo Macri un par de días después. Ahora, ¿cómo podemos dividir este anuncio de ganancias? Bueno, María Belén dijo algo al respecto. En primer lugar, lo que hoy hizo Macri es anunciar, ¿no?, que iba a haber, que hubo un cambio, un aumento del mínimo no imponible de 15.000 pesos bruto a 30.000 pesos bruto. Estamos hablando, en este caso, de un casado con 2 hijos. Hay que hacer una aclaración respecto de los 15.000 pesos. La decisión de aumentar a 15.000 pesos brutos el mínimo no imponible se tomó en agosto del 2013. Y lo que se hizo esencialmente fue tomar una foto. A partir de ese momento, todos aquellos trabajadores que cobraban
hasta 15.000 pesos brutos fueron exceptuados del impuesto a las ganancias, pero esa foto se mantuvo porque aquellos trabajadores, por más que tuvieron incrementos salariales en el 2014 y en el 2015, siguieron exceptuados del impuesto a las ganancias. Mariano, si tenemos acá una tabla, porque bueno, a ver, hay gente que quizás antes no estaba comprendida, que ahora con un aumento de sueldo quizás esté comprendida o no, y para aclarar bien, ¿no es cierto?, ¿cuánto hay que pagar y en relación con qué sueldo? Acá esta tabla, digamos, lo más importante, digamos, son dos, ¿no? Es la primera columna, la que hace referencia a remuneración bruta mensual, y la última columna, que es el sueldo que cobran los trabajadores que tienen ese ingreso mensual de forma anual. Es decir, un trabajador que tiene un sueldo bruto de 24.000 pesos mensuales, cobra en bolsillo, o sea, cuando cobra después de ganancias, cobra por año 237.275 pesos. Claro. Ahora, cuando nosotros mensualizamos esta cifra, nos da que van a pagar menos de ganancias por mes, alrededor de 4.500 pesos, ¿ok? 4.500 pesos. Vamos a pasar a la próxima. La tasa, porque acá hay una tasa máxima marginal y una tasa total pagada. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué diferencia hay? Porque 31 a 8%, digamos, es bastante diferencia. Bueno, esto realmente lo que vamos a hacer es un poco, digamos, crearle, digamos, darle a la gente datos que por ahí no les son demasiado útiles, María Belén. A mí me parece que, digamos, habría que centrarse más esencialmente en los beneficios objetivos que tiene la medida. El beneficio objetivo, si pasamos a la próxima tabla, porque acá el problema es que tenemos las dos tablas, acá está, ¿no? Acá está. La otra tabla lo que plantea es la situación actual y la situación a partir de la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Bueno, esta es la situación actual, ¿no? Esta es la situación actual. Un trabajador que gana 24.000 pesos, después de ganancias, tiene un ingreso anualizado de 237.000 pesos. Cuando modificamos las escalas, lo que notamos es que el mismo trabajador va a tener ahora un ingreso anual de 258.000 pesos, es decir, alrededor de 21.000 pesos más por año. Eso anualizado, eso hay que dividirlo entre la cantidad de meses que hay, que son 13, y calcule que más o menos alrededor de 4.000 pesos de más va a cobrar hoy un trabajador que gana 24.000 pesos mensuales y que con el cambio de ganancias va a ganar alrededor de 4.000 pesos más. Sí, la gente está preguntando si es retroactivo. Si es retroactivo al 1 de enero, con lo cual en marzo te van a pagar aquello que sería una devolución de lo que te cobraron, digamos, por el mes de enero y también por el mes de febrero, que en realidad como ya estaría en vigencia, no te lo tendría que cobrar. Pero vos te tenés que fijar que sea una devolución que te hacen de lo que vos ya pagaste porque es retroactivo al 1 de enero. Exactamente. Lo que ocurre, María Belén, es lo siguiente, que probablemente algunas empresas no lleguen a hacer los cambios y quizás lo que se haga es un suplemento donde los trabajadores cobren la diferencia en un suplemento que se va a agregar después. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Otra cosa, por ejemplo, lo que vemos es que es progresivo. Por ejemplo, a ver, dame ejemplos de sueldo. Sí. ¿Viste? ¿Cuánto van a pagar? El caso de un trabajador que gana 150.000 pesos brutos de forma mensual. Sí. Hoy el ingreso de ese trabajador, hoy sin el cambio en ganancias, el salario después de ganancias anualizado es de 1.254.855 pesos. Después del cambio, el mismo trabajador que hoy gana ese monto de forma anual va a ganar 1.324.939 pesos por año. No sé si alcanza a diferenciarse el número, ¿no?, de 1.254.000
por año a 1.324.000 por año. Claro. Y además quiero aclarar también que la tasa que se cobra, que antes, digamos, de manera universal, como explicaba, era del 35% absolutamente para todos, ahora va a tener una disgregación respecto del sueldo que vos estés cobrando. O sea, no todo el mundo va a pagar un 35% como impuesto a las ganancias, sino que puede ser, como te explicaba antes, si sos casado con 2 hijos de 30 a 32.000 pesos brutos, en un 19%, 27% hasta 36.000 pesos, 36.000 pesos en adelante un 35%. Entonces hay una división, digamos, porcentual de lo que pagás. No pagan todos el 35%. No, el cambio es progresivo, claro. Es decir, la idea es que el cambio de escala lo que hace es que aquellos que tienen sueldos brutos más bajos van a ser más beneficiados proporcionalmente. Claro. Pero hay un tema que es importante, María Belén, sí. que es el tema de las deducciones, ¿no? Porque nosotros tenemos 3 grandes cambios. Un cambio es la suba del mínimo no imponible. El segundo cambio es el cambio en las escalas, que es el que estamos viendo aquí. Y el tercer cambio es el aumento en las deducciones. Tenemos una placa que lo que hace es mostrar cómo aumentan las deducciones. Es decir, lo que un trabajador desgrava, por ejemplo, por hijo, lo que desgrava por cónyuge y lo que desgrava por otras medidas. Vamos a ver, yo no sé si están las deducciones, los cambios en las deducciones. Mientras tanto, acá está, vamos a ver. ¿Ven? Esto es importante, ¿no? Porque es lo que desgrava al trabajador al momento de pagar ganancias, antes de pagar ganancias, ¿no? Entonces lo que vemos es que por hijo hoy está desgravando 8.640 pesos. Y la idea es que desgrave 19.889 pesos. Por cónyuge, el trabajador puede desgravar hoy 17.280 pesos y en el futuro va a desgravar 39.778 pesos. Claro, para que quede claro, cuando vos elaborás el impuesto a las ganancias, digamos, para poder pagarlo anualmente, vos tenés una serie de categorías que están contempladas para que se realicen las deducciones para ese pago del impuesto a las ganancias. Entonces, entre ellos tenés, por ejemplo, gastos por hijo, cónyuge, bueno, y hay otras también y después categorías. hay otros ítems que no están claro. comprendidos aquí, que por ejemplo el gasto por sepelio, el gasto por medicina privada. Sí. Los gastos que tienen que ver con tu trabajo. Intereses de créditos, por ejemplo, también. O con lugar de trabajo, teléfono, etcétera. Todo eso que vos lo cargas para hacer la presentación a la FIP, que son deducciones para pagar el impuesto a las ganancias. Esto quiere decir que, digamos, hay una contemplación mucho mayor en cuanto a lo que hay que pagar. O sea, por eso va a haber que pagar menos. Exactamente. Cuando uno desgrava, lo que hace es reduce la presión del impuesto a las ganancias. Este tema fundamentalmente no se conocen los detalles porque se va a conocer o a través de una resolución o un decreto. Lo que se va a enviar al Congreso va a ser justamente el régimen que se produce en las escalas. ¿Okay? En las escalas eso se tiene que enviar al Congreso como vos bien lo explicaste. Hay datos que son importantes a tomar en consideración. Es decir, hoy en la Argentina hay 1.300.000 trabajadores que pagan ganancias. Es decir, del total de la masa de trabajadores, hay 12 millones de trabajadores que no pagan ganancias y que no están comprendidos en este beneficio. Y hay otros 4 millones de trabajadores que están trabajando en negro en la Argentina y no reciben tampoco ninguno de estos beneficios. Entonces, el beneficio de ganancias lo que va a permitir es que haya 180.000 trabajadores que dejen de pagar ganancias, otros tantos trabajadores que se vean beneficiados por los cambios que se producen en las escalas, que los va a definir el Congreso, y acá la cuestión, digamos, que probablemente sea uno de los ejes del debate, es que los trabajadores que están más afectados por el impacto de la inflación, que son 12 millones de trabajadores, que no están comprendidos en la masa de trabajadores que pagan ganancias, hasta ahora no recibieron ningún beneficio. Y además de eso, digamos, como todavía no hubo paritarias, están absorbiendo directamente el impacto de la inflación. Ni qué hablar de aquellos 4 millones de trabajadores que están fuera del sistema, no solo no reciben ningún beneficio en materia social, sino que además ni siquiera imaginan este beneficio en materia de ganancias porque directamente están fuera del régimen en la Argentina. 18.800 pesos de ingreso bruto para el caso de los solteros que está preguntando también a través de Twitter. Gracias, Mariano. Vamos a recordar las palabras del presidente Macri hoy en el anuncio que hizo.
estamos acá para anunciar algo que tiene que ver con un ya viejo reclamo de los argentinos, de los trabajadores. Me refiero a algo que tiene que ver y que cruza también algo que está en la agenda de estas últimas semanas, que es los efectos que ha tenido la perversa inflación en nuestra comunidad. Y lo que ha afectado en este caso al impuesto a las ganancias. Todos sabemos que estamos comprometidos en reducir la inflación a la mayor velocidad posible, porque afecta seriamente nuestra capacidad de crecimiento y afecta el poder adquisitivo de nuestra gente. Lo hemos hablado en muchas reuniones que hemos tenido con ustedes, amigos sindicalistas, en los últimos días, y también con los queridos gobernadores. Pero en ese camino también hubo un reclamo durante estos años acerca de por qué se pagaba impuesto a las ganancias por parte de trabajadores que históricamente no lo hacían. Y era porque además de un gobierno que se administró mal, robarles con el impuesto a las ganancias a través de los precios, lo hacía cobrando impuestos, no ajustando el mínimo no imponible. Sabemos que es un paso en el cumplimiento de estas promesas, en el empezar a generar justicia en las cosas como tienen que ser, y por eso hoy, agradeciéndole a todos, entender que es por pasos. Estamos anunciando hoy el aumento del mínimo no imponible a 30.000 pesos, que es más de 160% de aumento. Te seguimos invitando para participar a través de las redes sociales porque nosotros tenemos justamente el nombre de un programa que tiene que ver con un hashtag, que es numeral la noticia del día. Te ofrezco entonces @C5N, @mbelenalamburus y canalizamos inquietudes. ¿Quién está en nuestra mesa? Uno de los invitados es Sebastián Galvarini. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Él es, senador bonaerense por el Frente Renovador. Sergio Massa, en realidad, lo que propone es llegar a la eliminación, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias, aunque sea gradualmente, pero él considera que es confiscatorio que se le cobre impuesto a las ganancias a la gente, ¿no es cierto?, porque, digamos, de alguna manera es restarle algo al salario. Sí, conceptualmente nosotros creemos que el salario no es ganancia y que tenemos que ir progresivamente a la eliminación de este impuesto, que es absolutamente regresivo, pero a pesar de ello tenemos que decir que es una medida en el camino correcto, que es una medida que viene a resolver un reclamo que nosotros propusimos durante toda la campaña. En todo caso creemos también que es una medida insuficiente para el nivel de inflación que hubo en el último tiempo. Ahora, ¿era una deuda con todos? Sí, por supuesto, porque además en campaña fue anunciado por todos los candidatos presidenciales, inclusive por los dos principales que habían quedado en la contienda para el balotaje. O sea, el tema de elevar el mínimo no imponible y seguramente este sueldo de 30.000 pesos bruto era manejado también por las distintas fuerzas políticas como más probable que ese que finalmente se anunció. Paso a otro invitado, porque está Marcelo Ramal, legislador del Partido Obrero y economista. Marcelo, ¿cómo vio usted este anuncio? ¿Le dio la bienvenida? ¿Le puso peros? El reclamo por la eliminación del impuesto a las ganancias ha dominado el interés del movimiento obrero. Es uno de los grandes reclamos que ha despertado interés en los últimos años y ha sido, protagonista de muy importantes movilizaciones e incluso huelgas generales. Respecto de ese reclamo de abolir un impuesto absolutamente confiscatorio, las medidas que se anunciaron hoy están muy lejos. Acá en el mismo informe se decía que menos del 20% de los actuales afectados van a estar beneficiados. Solo para ver algunos números, hay que mirarlos con cuidado, porque se habla de 30.000 pesos, de 18.000 pesos, pero son salarios antes de la paritaria que va a venir. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Para dar un ejemplo, si los aumentos son del 25%, un trabajador que hoy cobra casado, que cobra 24.000 pesos, con el aumento va a pagar ganancias. Un soltero que hoy cobra 14.000 pesos, con el aumento va a pasar ganancias. Es decir, que el universo sigue siendo muy amplio, pero
Hay dos ¿Usted cuestiones. dice que quedan lo mismo? ¿Que es lo mismo que antes por el aumento que se va a dar en paritarias? No, indudablemente que el gobierno ha tenido que echar lastre ante una enorme inquietud social y un reclamo que viene de mucho tiempo, pero lo ha hecho de un modo tramposo. Y quiero simplemente mencionar por qué. Sacó un decreto. ¿Un decreto qué significa? Que, por ejemplo, el mínimo no imponible, este nuevo mínimo no imponible, lo ha fijado arbitrariamente el gobierno. Sustrajo del Congreso la posibilidad de debatir allí el mínimo no imponible y algo más importante todavía, que es el método de actualización del mínimo no imponible. ¿Usted no consideraba que era una urgencia y por eso lo saca por decreto para después analizar escalas a través de un proyecto de ley? ¿O cree que todo lo tendrían que haber analizado los legisladores? En materia de urgencia se podría haber votado en el Congreso y declararlo retroactivo. Lo que ocurre es lo siguiente, al pero sacarlo... las ordinarias empiezan el 1 de marzo y como por está el marco de las paritarias, quizás se habrá adelantado por eso. No, y se puede establecer retroactivo, pero el motivo por el cual saca el decreto es porque Macri quiere preservar para sí la facultad de que el mínimo no imponible lo sigue fijando el gobierno, igual que hacía el kirchnerismo. Esto significa que mañana, en el tiempo, con el aumento de la inflación, el gobierno puede dejar el mínimo no imponible en este nivel y por lo tanto volver a ingresar cada vez más trabajadores en esta confiscación. Tampoco se establece un mecanismo de actualización de estos montos del mínimo no imponible. Y el último punto, muy cuestionable, es que se asocia esta mejora en el impuesto a las ganancias al debate de las paritarias. Un condicionamiento. ¿Por qué? Porque este impuesto arbitrario se debería haber derogado sin condiciones y no atarlo a la marcha de las paritarias. Cuando digo que se asocia, significa lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje de Macri a los sindicatos? Si querés un 30% de aumento, un 35%, pero yo ya te mejoré un 15% con el impuesto a las ganancias, ahora solo pedile 20% al patrón. Entonces, esto es una extorsión a los trabajadores y un subsidio a las empresas, porque el aumento salarial, visto de esta manera, termina siendo parcialmente financiado por el Estado. Ahora, abro el debate entre todos ustedes para no monopolizar ninguna conversación. Miguel Ponce también se encuentra con nosotros, es economista, ex subsecretario de Industria y Comercio, es radical, me aclaró. Luis Basterra, diputado por el Frente para la Victoria. ¿Están de acuerdo o no con lo que acaban de decir? Yo creo que lógicamente era una exigencia preelectoral al que todos los partidos se habían comprometido. Acá el impuesto al trabajo era imbancable, como diríamos en la calle. Si alcanza o no alcanza, aparentemente la distancia entre los 30.000 planteados y los 37.000 que planteábamos ya no parece que no sería un tema insalvable. Pero claro, además de que abarca, de acuerdo a lo dicho en la conferencia de prensa esta tarde por Abad, exactamente a 180.000 contribuyentes que son los que dejan de pagar, yo pregunto, ¿qué pasa con autónomos? ¿Qué pasa con monotributistas que encima tampoco cobran asignaciones familiares ni la asignación universal por hijo? Es decir, nos parece que va a haber que tomar algún tipo de situación y de medidas para abarcar al conjunto de la población que lógicamente está en esta situación de inflación al sincerar la economía que ha ocurrido luego del cambio de gobierno. Pero nos parece muy importante que algo que la propia Cristina Fernández durante todo su mandato no había actualizado, bueno, por lo menos hoy esta actualización esté planteada. En cuanto a lo que decía Ramal, a mi juicio, obviamente que tiene razón en la descripción, pero yo creo que es una atribución del Congreso, y apelo a un legislador presente, a aceptar o no que el mínimo no imponible lo fija el Poder Ejecutivo. A mi juicio es una atribución del Congreso que no tiene que regalar. Esta es mi visión. Basterra, sí, en ese sentido, para nosotros que se ponga en debate lo que significa el impuesto a los ingresos, a nosotros no nos gusta utilizar el concepto del impuesto a las ganancias, porque consideramos conceptualmente que el ingreso, el salario no es ganancia. Pero sí que los grandes salarios, veíamos la tabla, alguien que gana 150.000
pesos por mes, necesariamente tiene que aportar a la sociedad más que alguien que gana 20, 30 o 40 mil. Ahí están las escalas, digamos, eso lo va a fijar Sí, el Congreso. obviamente, pero a partir de 40.000 todos pagan el 35, con lo cual, digo... ya 35% no es más universal, sino que de acuerdo con las escalas y de acuerdo con los sueldos se va a fijar una tasa máxima, digamos. Por eso nosotros entendemos que esto es una decisión que nosotros con Daniel Scioli lo habíamos propuesto, se lo había planteado, pero en otro contexto, en un contexto de inflación decreciente y no en un contexto con una inflación que apunta prácticamente los más optimistas al 35 y quienes están haciendo lo que impacta sobre la canasta básica familiar, están calculando que va a superar el 50% sobre lo que consume la familia humilde. Por lo tanto, para nosotros que se lleve esto al Congreso es determinante. Como dijo recién quienes me antecedió aquí el señor Ponce, para nosotros debatir en el Congreso, nosotros como Frente para la Victoria, es determinante porque es allí donde tenemos que debatir contra un gobierno que originariamente tuvo un 27%, que ampliado tuvo un 33% y que en una opción tuvo la mitad más 1. Nosotros en ese sentido representamos la mitad menos 1. Y una decisión de esta naturaleza, junto con el resto de los bloques, el Partido Obrero, el Peronismo Renovador, tenemos que abrir este debate para que sea un mecanismo donde el Congreso defina de qué forma se tiene que actualizar y cómo se fija ese piso. Claro, ahí van a tener a partir del 1 de marzo sesiones ordinarias y esa posibilidad de hacerlo, ¿no? El Congreso. Yo creo que hay una coincidencia de todos los partidos políticos, como tal se planteaba en la campaña presidencial de la elevación del mínimo no imponible, que era una deuda para con todos los trabajadores respecto al impuesto a las ganancias. Ahora bien, algunos dicen que por ahí es como un trueque, un canje en relación con las paritarias y estos aumentos. ¿Por qué? Porque si hay que fijar un porcentaje de aumento de los sueldos y de alguna manera uno habla de recupero, que el Gobierno Nacional dice que es entre el 19 y 22% del sueldo de bolsillo, entonces ahí quizás es una exigencia menor para elevar un porcentaje que no quiere que se ascienda a más del 30%. Les pregunto esto, si ustedes consideran esta cuestión, y por otra parte, si, digamos, más allá de la concordancia de que se tenía que elevar el mínimo no imponible, ¿esto sirve o no a los trabajadores? Abro el debate para ustedes. Sí, perdón, para cerrar hablen también todos, la idea. hablen todos. Acá sin duda que este modelo no cierra si no se baja el salario en su capacidad efectiva, en su poder adquisitivo. Y también esto conlleva a la desocupación, que es lo que ya estamos viendo. Con todo esto que ha caído la actividad de las obras públicas, más todos los despidos que se han hecho, ya estamos viendo cómo se está incrementando la tasa de desocupación, porque lo que se aspira es a que el trabajador tenga una menor capacidad de negociación y entonces empieza a aceptar entregar lo que durante todos estos años pudo hacer, que fue ir incrementando su poder adquisitivo, llegar a el que tenía bicicleta moto, el que tenía moto Galvarini auto, no está de acuerdo. No, a ver, celebro que podamos hablar de inflación, desempleo y actividad económica con quienes gobernaron los últimos 12 años en nuestro país. Recuerdo que hace algunos meses no se podía hablar de inflación, no se podía hablar de salario a las ganancias, y te recuerdo que Scioli fue el candidato oficialista, era el candidato de Cristina. Ahora, me parece que hay que darle seriedad al debate, no trasladar esto otra vez a un relato que nada se condiga con la realidad. Me da la impresión que es un avance con muchísimas insuficiencias, que tiene que haber un debate parlamentario que modifique, entre otras cosas, la escala, de que quienes más ganan, más paguen, y que tenemos que ir progresivamente a eliminar el impuesto. Ahora, independientemente de esa progresión, lo que nosotros tenemos claro es que llegamos a una situación con un nivel de inflación que no se aceleró solamente en los últimos 30 días, que teníamos una devaluación previa que viene de la gestión de Kicillof al frente del Ministerio de Economía, y que la Argentina salió de ese viejo, hermoso relato de modelo económico de superávit gemelos, fiscal y comercial, bajo su gestión. Entonces me parece si vamos a hablar de seriedad, el índice que presentaban ustedes venía bajando. Yo te dejé hablar. A ver, me parece que hay que ser serios, que hay que intentar salir de esta idea argentina de muchísimos años, y no solamente de la última gestión de gobierno de Cristina Kirchner, de que el que llega dice que todo lo que se hizo antes está mal y que entonces arrancamos de cero. Salir de esta idea del péndulo es poner el hombro, no ser aliados, no ser condescendientes, sino ser serios.
para además, no volver a caer en esta historia de que cuanto peor mejor. Ahora hay que voltear al gobierno, porque es un gobierno que no es de mi signo político y entonces me va a ir bien a mí. Bueno, yo no coincido en esto y creo que es muy malo para la Argentina. Calmarini, pero está faltando además, y que es lo que yo iba a decir recién, ver de qué manera se supera que posiblemente sea el peor momento. ¿Por qué? Porque estamos con el pass-through que empezó 2 meses antes de que, el traslado a precios de los mayores costos, porque el gobierno anterior no entregaba los dólares imprescindibles para la producción al dólar oficial y obligaba a los empresarios a que compraran al contado con liqui, o sea, a 15 mangos. Se trasladó a 15 mangos los costos de producción en la Argentina. Por lo tanto, los precios se llevaron ese valor y cuando se quitan los cepos productivos y el cepo cambiario, el dólar se ubica en 13. ¿Alguien espera que los empresarios bajen los precios? No, por eso digo que este es el peor momento, donde está el máximo de inflación y todavía no están las paritarias. Ponce, me llama la atención este argumento por lo siguiente. Ahora es el peor momento, es decir, justamente en las vísperas de las paritarias. Cuando se eliminaron las retenciones, cuando se devaluó la moneda un 50%, cuando hace 10 días le eliminaron las retenciones a las mineras, no había peor momento. Todo eso aparte se hizo sin tablita, no hacía falta poner estos cuadros complicados en el pizarrón, fue de una, todo, ¿no es cierto?, de un tirón. Ahora que supuestamente había que abolir el impuesto a las ganancias, terminar con esta arbitraria confiscación, vemos todos estos números complicados que han sacado solamente al 18% de los que pagaban y ha dejado en pie, insisto en un punto, la facultad del gobierno de seguir estableciendo el mínimo no imponible por decreto. ¿Por qué? Bueno, después se va porque a tratar hoy el Congreso se dice muy claramente en todos los diarios. Estamos cerrando el debate ya, sí. Estamos cerrando el debate. No, simplemente lo siguiente, en todos los diarios se dice que lo único que va a entrar en debate en el Congreso, y esa va a ser la posición del macrismo, son las escalas, no el mínimo no imponible. No, son las Quiero escalas. ver qué hacen los diputados del PJ provincial y de los gobiernos kirchneristas de las provincias cuando le digan o votás esto o vas a tener que arreglarte solo con el ajuste en tus provincias. Vamos a ver qué pasa en el Congreso Esto de la es lo que Nación. está Muchísimas ocurriendo gracias. Vamos a seguir con este tema de la elevación del mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias, en unos instantes. Pero ahora queremos ir con los papás de Luciano, que están con Claudia Salto. Claudia, porque ellos han perdido a su pequeño bebito de 6 años, este chiquito que estaba festejando su cumpleaños y fue atropellado por un patrullero. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, María Belén. Exactamente, estamos con Analía y con Pablo, los padres de Lu, el nene fallecido, atropellado por efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires, del CPC. En minutos van a dar su palabra, van a hablar con nosotros, porque quieren justicia, pero una justicia real, una justicia que sea efectiva. Y es por eso que en minutos van a hablar con nosotros. Las caras de dolor, por supuesto, de 2 padres que han perdido a su pequeño hijo de 6 años. Justo el día que además estaba festejando su cumpleaños y que lo que el chiquito estaba pensando era en la mochila que iba a llevar al colegio. Muchísimo dolor y los queremos acompañar en la búsqueda de justicia después de la pausa.